Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a desentrañar un verdadero escándalo que involucra a uno de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional, Kerem Bürsin. Si han leído bien el título y la noticia es tan sorprendente como parece. Se trata de una demanda que ha sido presentada contra él, pero lo más impactante de todo son las razones, que realmente son inverosímiles. ¿Se imaginan de qué podría tratarse? ¿Un desacuerdo millonario, un problema de derechos de autor, una disputa contractual? Pues déjenme decirles que las razones que han salido a la luz pública son mucho más extrañas y, francamente, difíciles de creer. Así que si están listos para sumergirse en los detalles de este peculiar y polémico caso, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles las noticias más interesantes del mundo del espectáculo. Hoy vamos a analizar a fondo esta demanda que ha puesto a Kerem Bürsin en el centro de la atención mediática por motivos verdaderamente insólitos. La información ha comenzado a circular y las reacciones no se han hecho esperar. Estamos hablando de un actor que ha conquistado corazones con su carisma, su talento y su participación en exitosas series de televisión, y de repente se ve envuelto en una situación legal que, por lo que se sabe, desafía toda lógica convencional. Nos adentraremos en los detalles de quién ha presentado esta demanda, cuáles son las acusaciones exactas y, lo más importante, por qué estas razones se califican de inverosímiles. Acompáñenme en este recorrido para entender todo este entramado. Para empezar, necesitamos poner un poco de contexto. Kerem Bürsin es un nombre que resuena fuerte, no solo en Turquía sino también en muchos otros países donde sus series han sido un éxito rotundo. Conocido por su papel en Güneş Beklerken y, por supuesto, su icónico personaje en Sen Kalkam, Kerem ha cultivado una base de fans muy leal y extensa. Su proyección internacional es innegable, y suele ser un tema recurrente en las conversaciones sobre el fenómeno de las telenovelas turcas. Por eso, cuando surge una noticia de este calibre, la sorpresa es mayúscula. La demanda, según los reportes que han llegado a nuestras manos, ha sido interpuesta por una persona que, hasta donde se sabe, no tiene una relación directa o pública con la carrera profesional de Kerem Bürsin. Esto ya añade una capa de misterio a todo el asunto. No se trata de un colega actor, ni de un productor con el que haya tenido conflictos conocidos, ni siquiera de un ex empleado con quien haya tenido desavenencias laborales. La naturaleza de la relación, si es que existe alguna, aún no está completamente clara, y eso hace que las alegaciones sean aún más desconcertantes. Ahora, vamos a lo crucial: ¿cuáles son estas razones inverosímiles que han llevado a esta acción legal? Los detalles específicos aún se están manejando con cierta cautela, pero lo que ha trascendido es, francamente, difícil de asimilar. Se habla de acusaciones que giran en torno a supuestos daños o perjuicios que Kerem Bürsin habría causado, pero los hechos que las sustentan son, cuanto menos, excéntricos. Estamos hablando de situaciones que parecen sacadas de una novela de ficción, y no precisamente de un drama realista. Una de las líneas de argumentación que se baraja, y que ha generado mayor incredulidad, es que la demanda se basa en una interpretación muy particular, casi retorcida, de las acciones de Bürsin. Pareciera que se han tomado gestos, comentarios o incluso la mera presencia del actor como base para una reclamación legal. Es como si se estuviera intentando construir un caso sobre supuestos malentendidos o interpretaciones forzadas de hechos triviales. Por ejemplo, se ha rumoreado que algunas de las alegaciones podrían estar relacionadas con cómo el actor sonríe, cómo mira o incluso con el tipo de proyectos en los que participa, supuestamente provocando algún tipo de daño emocional o perjuicio indirecto al demandante. Esto, por supuesto, suena completamente descabellado para la mayoría. Otra vertiente de la noticia sugiere que la demanda podría estar vinculada a algo que sucedió hace mucho tiempo, quizás en un contexto diferente, y que ahora se está sacando a la luz de manera inesperada, pero con argumentos que no se sostienen en la realidad actual. O tal vez se trata de una disputa por algo que ni siquiera tiene relación directa con el trabajo actoral de Kerem, pero que se ha utilizado como pretexto para iniciar un proceso legal. Las posibilidades son amplias, pero todas ellas apuntan a una falta de solidez en la argumentación del demandante. Es importante
Destacar que hasta el momento Kerem Bürsin y su equipo legal no han emitido comunicados exhaustivos al respecto, más allá de confirmar la existencia de la demanda y expresar su sorpresa ante las alegaciones. Sin embargo, la propia naturaleza inverosímil de las razones que se han filtrado ya genera una fuerte sospecha sobre la veracidad o la legitimidad de la querella. En el mundo legal, para que una demanda prospere, generalmente se requieren pruebas tangibles y argumentos sólidos que demuestren un daño real y cuantificable. Las razones que se rumorean para esta demanda parecen carecer precisamente de eso. Podríamos estar ante un intento de extorsión, una vendetta personal disfrazada de litigio, o simplemente un caso de una persona que ha desarrollado una fijación o resentimiento infundado hacia el actor. La falta de un motivo aparente y lógico es lo que hace que la noticia sea tan llamativa y, a la vez, tan difícil de procesar para el público y para los seguidores de Bürsin. Es normal que ante este tipo de noticias surjan muchas preguntas y especulaciones. ¿Por qué alguien intentaría demandar a Kerem Bürsin por razones tan extrañas? Una posibilidad es que el demandante esté buscando notoriedad o atención mediática a través de una figura pública. Un juicio o incluso uno sin fundamentos puede generar titulares y poner a la persona detrás de la demanda en el foco de atención, aunque sea de manera negativa. Otra hipótesis podría ser que se trate de un intento de presionar al actor para obtener algún tipo de beneficio, ya sea económico o de otra índole, aprovechando su posición como figura pública. Además, no podemos descartar la posibilidad de que el demandante esté sufriendo algún tipo de problema personal o psicológico que lo esté llevando a interpretar la realidad de una manera distorsionada y a proyectar sus frustraciones sobre una persona que, para él, representa algo que no puede alcanzar o que percibe como una amenaza o una fuente de envidia. En estos casos, la irracionalidad de las alegaciones es a menudo la clave. En el ámbito legal, se espera que la defensa de Kerem Bürsin presente argumentos sólidos para desestimar estas acusaciones, demostrando la falta de fundamento y la inverosimilitud de las razones esgrimidas por el demandante. Es probable que se enfaticen la ausencia de pruebas concretas, la naturaleza especulativa de las alegaciones y la falta de un nexo causal claro entre las supuestas acciones del actor y el perjuicio reclamado. La opinión pública, como era de esperar, se ha dividido. Mientras algunos se muestran comprensivos ante la situación de Kerem Bürsin, creyendo que está siendo víctima de una acusación sin fundamento, otros podrían estar a la espera de más detalles para formarse un juicio. Sin embargo, la narrativa general que rodea a esta noticia es la de la incredulidad y la extrañeza. La gente no puede entender cómo se puede llegar a demandar a alguien por motivos que parecen tan triviales o infundados. Es interesante reflexionar sobre cómo las figuras públicas, a pesar de su fama y éxito, también están expuestas a situaciones inesperadas y, a veces, injustas. La atención mediática que rodea a estas demandas puede ser perjudicial para la reputación de un actor, incluso si las acusaciones son falsas. Es por eso que el manejo de estas crisis de relaciones públicas es tan crucial, y seguramente el equipo de Kerem Bürsin estará trabajando arduamente para proteger su imagen y reputación. Las implicaciones de este caso van más allá de la esfera personal de Kerem Bürsin. Nos hace pensar en la facilidad con la que se pueden iniciar procesos legales, y en la importancia de la ética y la responsabilidad al momento de presentar demandas. Si las razones son realmente tan inverosímiles como se dice, esto podría sentar un precedente preocupante, o al menos, generar un debate sobre los límites de las acciones legales y la protección contra el abuso del sistema judicial. En definitiva, la situación de Kerem Bürsin es un ejemplo fascinante de cómo la fama puede atraer tanto admiración como, en ocasiones, acusaciones extrañas y sin precedentes. Las razones inverosímiles que se mencionan en el título no son un mero truco publicitario, sino que parecen reflejar la genuina confusión y sorpresa ante la naturaleza de esta demanda. Estaremos muy atentos a cómo se desarrolla este caso y si salen a la luz más detalles que aclaren o profundicen el misterio. Por ahora nos quedamos con la idea de que en el mundo del espectáculo nunca deja de haber sorpresas, y algunas de ellas desafían toda lógica. Llegando al final de nuestro vídeo de hoy, hemos explorado el sorprendente escándalo que involucra a Kerem Bürsin y una demanda presentada por razones que, francamente, suenan a algo sacado de una película. Hemos analizado la sorpresa que ha generado esta noticia, dada la popularidad y la imagen del actor. Hemos discutido las posibles interpretaciones detrás de estas razones inverosímiles que van desde intentos de notoriedad hasta posibles fijaciones personales, y hemos reflexionado sobre la importancia de la solidez de las alegaciones en un proceso legal. Lo cierto es que hasta ahora,
lo que se conoce sobre los motivos de la demanda resulta difícil de asimilar y genera más preguntas que respuestas. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta aquí, y por dedicar su tiempo a escuchar este análisis. Su interés en estos temas es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles contenido de calidad. Me encantaría saber su opinión sobre este caso. ¿Qué piensan ustedes de estas razones que se han filtrado? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Y si este vídeo les pareció interesante, entretenido o les aportó alguna información nueva, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like es una forma de apoyo que nos ayuda muchísimo a crecer y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin, o que simplemente disfruten de las noticias curiosas del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y formen parte de esta conversación. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta luego.